¿Qué onda, gente? Aquí le veré ver. Yo hoy les voy a enseñar cómo hice este jardín low poly en Blender. Lo primero que hice fue buscar referencias en diferentes lugares, incluidos ArtStation, DeviantArt, Pinterest, y utilicé un programa llamado Book Reference en donde yo literalmente compilé todas estas referencias y las fui armando para ver los interiores, los exteriores, la composición de las luces, y me fui dando ideas y empecé con un patio. Empecé primero con un plano al cual le fui agregando unas subdivisiones y fue moviendo poco a poco. No grabé todo lo que hice, pero sí puedo explicarles realmente cómo lo hice. Bien, lo primero que hice fue haber agregado el plano, y luego lo que procedí a hacer fue hacer como que esa especie de muro, y lo que hice fue que partí de un plano y le agregué algunas subdivisiones, pero luego me di cuenta que no funcionaba y no se adaptaba a lo que yo quería, entonces pues tuve que hacerlo como a la antigua. Entonces procedí a darles unas extrusiones por la mayoría de sus caras para modelarlo lo más parecido posible, y luego pasé a hacer como unas puertas corredizas de ese estilo japonés que están como que a la salida de los jardines. Luego me di cuenta que le quedaría demasiado bien alguna especie de un puente que pasaba de una puerta a otra. Luego le di unas subdivisiones para hacer un bevel y hacer como la simulación del puente de madera que veía en las referencias. Posteriormente lo que hice fue que intenté esculpir un poco el terreno después de haberlo subdividido muchísimas veces, y quería que el jardín tuviera una especie de río, mini río o lago pasando en medio, y sobre encima hubiese un puente. Entonces primero hice las imperfecciones del terreno, subdividí utilizando la herramienta de Blender que hace que cuando mueves una cosa los demás se muevan proporcionalmente, el proportional editing. Lo que hice fue darle una especie de imperfección al terreno para darle unos lugares más altos, unos lugares más bajos y hacer que pareciera realmente más un terreno. Posteriormente lo que hice fue utilizar una curva y utilizar un modificador de array y que siguiera el camino de esta misma curva. Esto para crear el puente de una manera más rápida y que quedara un poco más simétrico, por así decirlo. Utilicé una misma para hacer el borde del puente y simplemente la dupliqué y la acomodé de mejor manera para que se viese pues muy bien. Luego de esto me di cuenta que el terreno estaba bastante solo, bastante aburrido, entonces lo que procedí a hacer fue que partí de una ecoesfera, moví muchas de sus aristas para darle esa deformación que tiene la mayoría de las piedras y simplemente las acomodé, las dupliqué y traté de, al momento de cada duplicación, hacer una diferente deformación entre cada una de las piedras para que no se vea tan repetitivo. Cambié la escala en X y pues se ve bastante bien. Posterior a eso lo que hice fue la creación de un árbol y quería hacer algo así como un bonsai. No conozco mucho de árboles y no sé así se acierta cómo se llama el árbol que estoy modelando, pero sí, siempre lo he visto en referencias y la verdad me gustó mucho. Entonces lo que hice fue que partí de ese cilindro, le di unas subdivisiones y estuve batallando poco a poco en hacer las ramas y que estas siguieran el camino que yo quisiese. Entonces tardé mucho en este pedazo y lo que hice fue que no le puse tanto porque tampoco estaba muy claro cómo iba a ser este árbol low poly. La verdad nunca había hecho un proyecto similar, entonces se me ocurrió que no le invertiría más tiempo a las ramas, sino que le haría más espacio a las hojas del árbol y que cubriesen estas ramas. Entonces las dupliqué, las escalé y así fue quedando. Poco a poco fui agregando árboles con la misma técnica y los fui duplicando, pues para darle al terreno un poco más de vida y que no estuviera tan vacío.
esto dejé de grabar el proceso de la creación de este jardín, pero vamos a ver el resultado final y les explicaré qué hice exactamente. Luego lo que hice fue agregar un caminito entre el puente y la entrada, y me di cuenta que las piedras las podría hacer utilizando una especie de subdivisión llamada bevel. Utilicé este modificador aquí adentro, y lo que me permitió hacer fue que estos bordes los hiciera más suaves. Y luego lo que hice fue que asimismo con el proportional editing le di una proporción entre cada una de sus partes, y se quedó, la verdad me dio un resultado bastante bueno, bastante agradable. Y luego me di cuenta que faltaban algunas decoraciones y procedí a hacer ese tipo de lámparas que encontré en las referencias de ArtStation y en muchos jardines incluidos. Y lo que hice fue partir de muchas instrucciones a partir de un cubo, y llegué a este resultado. Luego procedí a ponerle esta luz que es de tipo área y alumbraba de una manera bastante bien, bastante adecuada, que creo yo. Luego posteriormente fui haciendo el agua, y no puse tantas cosas, no hice algo tan elaborado. Simplemente utilicé un nodo glossy y le di una cierta rugosidad y una coordenada de textura, y la verdad es que no hay mucho de qué hablar de aquí. Los arbustos fue de la misma manera en la que hice las piedras, y simplemente fueron una ecosfera a la cual fui modificando y moviendo cada uno de los vértices de forma proporcional para que tuviera un poco más de sentido. Esta barda de aquí también la había hecho y no grabé cuando la hice, pero lo que hice fue partir de uno de los cubos y simplemente le di una curva a la cual seguir para hacer como este tipo de barda. Una de las cosas que más me gustó hacer fue el tori. La verdad, siempre había tenido curiosidad de este tipo de cosas, este tipo de decoración japonés, y cuando lo hice no se me ocurrió la idea de grabarlo. Partí primero de un cubo al cual le di una subdivisión en esta cara de aquí, y lo que hice fue utilizar una de las herramientas llamada Loop Tools y hacer que de aquí saliera un círculo, y poco a poco fui subiendo. Hice algunas instrucciones. Este de aquí es uno diferente, porque utilicé un modificador mirror, por lo que cada cosa que hacía de este lado lo repetía de este otro. Entonces era muchísimo más fácil, quedaba muchísimo más simétrico, y pues la verdad es uno de los mejores modelos que la verdad me ha gustado muchísimo hacer. El modelo del tori lo pueden encontrar en mi cuenta de SketchUp, que es un lugar donde tú puedes vender y comercializar, subir los modelos 3D que hayas hecho en cualquier programa, y aquí lo puedes encontrar completamente gratuito para descargar en archivo.blend y exportar a cualquier otro programa alguno de tus proyectos. Les dejaré el link en la descripción y continuamos con el video. Bien, posterior a eso lo que hice fue estas especies de lámparas que también encontré en las referencias, y la verdad es que no es nada del otro mundo. Lo que hice fue que partí de un plano de hacia arriba hacia abajo, y le fui dando algunas subdivisiones hasta lograr este acabado. Son instrucciones simples, y le di un material de emisión para que emitieran este tipo de luz, ayudándonos con las herramientas que tiene Eevee. Este material de emisión y los Screen Space Refractions me permitieron dar un acabado bastante genial, utilizando la mezcla de las luces y la mezcla de la emisión de luz. Y después de haber modelado todas las cosas, simplemente fue cuestión de duplicarlas y moverlas hasta llegar a un resultado que resultara convincente para mí. Y la verdad es que me encantó, es uno de los proyectos que más me ha encantado hacer. Espero que a ustedes también les haya gustado y hayan pasado un buen rato aquí. Los renders completos y el modelo 3D del tori incluido lo pueden encontrar en mi cuenta de ArtStation. Dense una vuelta por allá, y si les gusta este tipo de contenido, me gustaría que le dieran un like y se suscribieran al canal, porque estaré subiendo cosas similares. Y si les gustaría ver los renders completos, pueden seguirme en ArtStation. Hacerse una cuenta es completamente gratuita. Y bueno, eso ha sido todo. Este render lo había hecho ya hace bastantito tiempo, y la verdad me quedaron las ganas de haberlo subido a YouTube y de haber grabado un poco más del proceso de cómo construí esto. Es uno de los proyectos que más me ha gustado construir, y espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Poco a poco estaré subiendo más contenido aquí y en mi cuenta de TikTok. Saben, activen esa campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto. Que pasen un buen día. Soy el Ever y nos vemos.